Kaixo lagunok, eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Sancho el Sabio, un espacio sonoro dedicado a la cultura vasca ofrecido por la Fundación Sancho el Sabio. De la importancia del carlismo en la historia y la cultura vasca del siglo XIX y XX ya hemos hablado en alguna ocasión en este podcast. Pero queremos seguir ahondando en ello y sobre todo analizar el periodo de la última guerra carlista, acontecida entre 1872 y 1876. Durante aquel periodo, las bombas, las balas y el hambre mataron a cientos de personas en territorio vasco. Un conflicto fratricida que no solo se llevó por delante innumerables vidas humanas, sino también elementos patrimoniales, como murallas y castillos medievales. A cambio, aquellas guerras nos legaron un paisaje bélico que todavía persiste en ciudades, pueblos y montañas. Unos vestigios que todavía, en muchos casos, quedan pendientes de sacar a la luz y de contextualizar en su momento histórico. Por ello, nos vamos otra vez de carlistada, pero en esta ocasión nos dirigimos a la segunda mitad del siglo XIX. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos, unidos, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos, unidos, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir. Santa Cruz de Campezo, 29 de junio de 1869. Fiesta de San Pedro. Los mozos del pueblo se encuentran por las calles, montando escándalo y buscando camorra. Pero no hay nada festivo en el ambiente. Ha habido algunas discusiones encendidas sobre política a lo largo de la jornada, y también algunas reuniones secretas. La preocupante situación del país, la constante inestabilidad, los viejos ideales que se enfrentan a los nuevos tiempos, todo ello había generado un caldo de cultivo explosivo en el que los bandos se habían radicalizado y no había entendimiento posible. Un grupo de exaltados, dirigidos por el párroco y su hermano, también cura, comienza a dar vivas a don Carlos y a proferir a gritos proclamas carlistas. Un periodista que informó de este suceso nos cuenta que, armados con palos, guadañas, bieldas y algunos revólveres con los que tiraban al aire, paraban a los lugareños y les obligaban a exclamar «¡Viva don Carlos! ¡Mueran los liberales!». El grupo, cada vez más violento y liderado por los dos eclesiásticos, se dirigía con decisión hacia el ayuntamiento, en busca del alcalde, Marcelino González de Durana. Allí les hizo frente el alguacil, con la idea de detener a la muchedumbre y oponerse al alzamiento anticonstitucional que estaba teniendo lugar por las calles de la villa. Ante el escándalo que se estaba formando frente al ayuntamiento, salió Marcelino, el alcalde, junto con 20 guardias civiles. La crónica nos cuenta que cuando los efectivos del alcalde se aproximaron a los insurgentes, les ordenó que se dispersasen con calma y se fueran a casa al ser su proceder contrario a la Constitución. Pero estos se mantuvieron firmes. Marcelino trató en varias ocasiones de calmar los ánimos entre insultos y juramentos, hasta que, según relata el periodista, la Guardia Civil disparó y cargó de nuevo. Pero los insurgentes no les dieron tiempo de disparar una segunda vez, ya que ferozmente se abalanzaron sobre ellos con sus guadañas y palos. Llegados a este punto, la tensión se disparó como una olla a presión y comenzó un estallido de violencia. La prensa nos lo narra con todo lujo de detalles. En primer lugar,
el alcalde fue atrapado por un hombre fuerte que le apuñaló en el pecho, tras lo cual fue tirado al suelo y pisoteado por la multitud que le clavó sus guadañas y bieldas. El alguacil fue también atrapado y tratado de la misma manera, quedando su cabeza literalmente hecha pedazos. 2 guardias civiles recibieron el mismo trato, y ante la enloquecida ciudadanía, los policías huyeron a la casa consistorial, donde se atrincheraron y siguieron disparando desde las ventanas. La anarquía en el pueblo duró hasta medianoche, momento en el que llegaron 70 soldados y guardias civiles de Vitoria. El balance de esta sublevación se saldó con la atroz muerte del alcalde y el alguacil. El periodista nos cuenta que el cadáver del alcalde fue levantado y sus heridas examinadas. Había recibido 32 heridas de diferentes armas. El alguacil había recibido 11 heridas, la mayoría en la cabeza. Muchos de los insurgentes lograron huir, aunque hubo entre sus filas 3 muertos y varios heridos graves. A pesar de sus intentos por escapar de la justicia, a los pocos días dieron en Pamplona con el párroco y su hermano, los 2 cabecillas de la revuelta. O religión y rey, o guerra a muerte. Con esta acción había dado comienzo el alzamiento carlista de 1869 en Álava, que pocos años más tarde desembocaría en el último enfrentamiento armado entre los partidarios del pretendiente don Carlos y los sucesivos y efímeros gobiernos y regímenes políticos de la nación. Y de todo ello nos dio cuenta el intrépido periodista cuya crónica nos ha permitido conocer los detalles de esta escaramuza en las calles de Santa Cruz de Campezo. Se trata, nada más y nada menos, que de Henry Morton Stanley, escribiendo para el New York Herald. Un personaje casi mítico, de novela, al que se le han dedicado varias películas y que popularizó la famosísima frase «Dr. Livingstone, supongo». Dr. Livingstone. I presume. Yes. Thank God, Doctor, I've been permitted to see you. I'm thankful that I'm here to welcome you, Mr. Stanley. Mr. Stanley. You're not well, Mr. Stanley. Come in. Este periodista y aventurero, que recorrió varios continentes en busca de la noticia, quedó impactado por las guerras carlistas durante sus estancias en España, y además de cubrir el alzamiento de Santa Cruz de Campezo en 1869, se dedicó años más tarde a narrar la última guerra carlista. Su estilo audaz y su acercamiento a los hechos para contarlos en primera persona le llevó a acompañar a tropas y grupos de soldados durante las batallas, convirtiéndose así en uno de los primeros periodistas de guerra. Pero no solo nos habla en sus crónicas de las guerras carlistas, sino que da una imagen del País Vasco que es la que se forjaría en las mentes estadounidenses al leer el New York Herald. Según nos cuenta, el pasatiempo de los hombres son las canciones, las danzas y las cachiporras. Es un pueblo agrícola y laborioso. Sus risueños valles denotan prosperidad. Cada palmo de terreno está cultivado, y siendo un país montañoso, no sufre sequía. Las granjas de campesinos son pequeñas. La mayoría no tiene más de 5 acres, cultivados únicamente con el azadón y la laya, a manos de unos austeros marido y mujer, y de sus hijos, tanto los varones como las hembras, sin sentirse por ello humillados. Pero también afirma: las Vascongadas son un país montañoso, la Suiza de España, indómito, orgulloso, tribal, supersticioso y carlista hasta la médula. En muchos aspectos, como la lengua, el vestir, las costumbres, la superstición o la idea favorable que sus habitantes tienen de sí mismos, se parecen bastante, en mi opinión, a los galeses. Cada vascongado, al igual que cada galés, es descendiente de un rey o de un noble de alto rango. Esta descripción nos habla de cómo la ideología carlista permeó hasta la médula en las zonas rurales vascas, siendo un lugar proclive a alzamientos, emboscadas y enfrentamientos armados como el que sacudió al País Vasco entre 1872 y 1876. Cartagena,
dame el fusil, cálzame las alpargatas, dame la boina, dame el fusil, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que voy a matar más guiris, que flores tienen mayo y abril, que voy a matar más guiris, que flores tienen mayo y abril, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de Don Carlos de Borbón, que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender la bandera de Don Carlos de Borbón. Para saber más sobre las guerras carlistas y su impacto en el territorio vasco, contamos con el arqueólogo Gorka Martín, especializado en este conflicto y que acaba de publicar el documentadísimo libro Bilbao 1874, el asedio carlista a la invicta villa, con la editorial La Esfera de los Libros. Ongi etorri, Gorka. Es que ricasco, Isa, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Bueno, nos tenemos que situar para contar esta historia en la última guerra carlista, que había sido precedida por otros enfrentamientos bélicos y varios alzamientos carlistas a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Cuál es el origen de todos estos conflictos y cómo fue evolucionando el carlismo a lo largo de toda esta centuria? Bueno, es una pregunta amplia, la verdad. Bueno, al final, una de las cosas que decíamos un poco en la tesis es que el carlismo, las guerras carlistas, si bien el casus belli es dinástico, digamos, no deja de ser sino otra expresión más, una expresión española, si se quiere, de todo un gran conflicto que se está viviendo en Europa en ese momento, que comienza un poco con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, en el cual pues, el liberalismo se enfrenta al mundo tradicional. Y este mundo tradicional, pues en el caso español, está un poco abanderado por el carlismo. Sí que es cierto que hay diferentes sensibilidades, pero sobre todo a lo largo de la centuria el carlismo va aglutinando todo ese descontento antiliberal que podría ser y compite. Entonces esta competencia se da tanto en el plano político pacífico, digamos, pero sobre todo también en el plano armado, en el plano de la violencia. Esto lo estoy bastante bien, Daniel, aquí Juve, como al fin y al cabo, pues sobre todo en las primeras décadas, bueno, la primera mitad yo diría, del siglo XIX, pues la sociedad española es una sociedad muy, muy militarizada a raíz de, bueno, tantas guerras, y el recurso a las armas es algo, digamos que habitual. Y lo cierto es que respecto a la pregunta sobre la evolución del carlismo, lo que se observa también es una especie de, bueno, una continuidad muy, muy fuerte desde el primer carlismo con Carlos María Isidro de Borbón, que está en la Primera Guerra, ¿no? Entre 1833 y 1840. Luego su hijo, Carlos Luis, me parece que se llamaba, el conde de Montemolín, y luego ya en el nieto, Carlos VII, que será el del libro, vamos, el de la última guerra carlista. Y si nos centramos en esta última guerra carlista, que comenzó en 1872 y duró hasta 1876, ¿cuáles podríamos decir que son sus rasgos más definitorios? ¿Por qué se inició? Básicamente, en 1868 hay una revolución que expulsa a Isabel II del trono de España y se inicia un periodo de profunda inestabilidad política en diferentes aspectos, ¿no? En esos, digamos, en esa década, en el sexenio democrático se sucede un gobierno provisional, la monarquía parlamentaria de Amadeo I de Saboya, la Primera República, que no dura ni un año, y luego la restauración de Alfonso XII, ¿no? En esos 6 años, pues estas 4 formas diferentes de gobierno, y además dentro de la República también hubo un golpe militar que acabó haciendo una especie de medio dictadura de facto. Entonces, bueno, toda esta profunda inestabilidad política es aprovechada, causada, o sea, en ambas partes por el carlismo, un carlismo que además se había renovado bastante con, digamos, el partido carlista
había renovado sus cuadros, había modernizado, había abierto muchos círculos que se llamaban por toda España, casinos y demás, entonces era algo muy potente, muy presente también, y además había salido a la palestra, digamos, un nuevo pretendiente, Carlos VII, Carlos de Borbón y Austria Este, que bueno, era una figura que venía a renovar todo esto, un hombre joven en aquella época, cuando sale, digamos, carismático, se hizo toda una propaganda en torno a él, y además muy formado en los valores, digamos, tradicionalistas. Aparte de todo este renovado carlismo, digamos, claro, coincide con las horas más bajas del liberalismo. Pues bueno, todo lo que es el asesinato de Prim, de Prim, las luchas intestinas entre diferentes partidos. Es un contexto muy convulso. De hecho, aparte de la Segunda Guerra Carlista, estalla el alzamiento cantonal en el Levante, en 1874, y hay una guerra colonial en Cuba, ya desde 1868. O sea que hay un caldo de cultivo muy, muy, muy inestable. Y el País Vasco en este contexto se convirtió en un teatro de operaciones de la guerra y pronto se fueron desplegando las tropas por todo el territorio. ¿Cuáles fueron los principales puntos calientes del conflicto? Así es, tradicionalmente, ya desde la Primera Guerra Carlista, País Vasco y Navarra, digamos, que constituían un tándem de lo que es el Frente Norte, podríamos llamar, siempre fue un poco el epicentro de la guerra, sobre todo a nivel de recursos que el Estado carlista podía mover, tanto de hombre como de gente, como de material. Luego tendríamos Cataluña, la zona del Prepirineo catalán, un poco más difusa, no tan definida, y siempre estuvo más relacionado Cataluña también con el otro teatro, que es el Teatro del Centro, se llamó, que es, pues bueno, todo un corredor desde Aragón hasta el Levante, más o menos, con un centro neurálgico importante en torno al Maestrazgo. Entonces, como decía, el País Vasco se convirtió prontamente pues un poco en la parte principal, o al menos el teatro de operación más importante de la guerra. Y también es curioso, porque esto lo estudió muy bien Jesús Arrate Jorrín en un libro. En Vizcaya se partía de toda una situación de, digamos, ilegitimidad política, es decir, la Diputación Foral, que era el órgano, bueno, que aún a día de hoy, digamos, gestiona, ordena políticamente el señorío, la electa de esos años había sido detenida por el gobierno liberal por conchabarse con el carlismo, y habían puesto una diputación a dedo. Entonces todo eso fue considerado, es una especie de artículo 155 de Cataluña. Entonces, bueno, todavía todo aquello, digamos, se había considerado como una situación de legitimidad, y por eso el carlismo se alza en armas en Vizcaya en el primer alzamiento con mucha fuerza, mucha fuerza. De hecho, logran armar un ejército de casi 6.000 voluntarios, que está bastante bien teniendo en cuenta la demografía de la época. Y ya para terminar de este contexto, lo que sucede más o menos es, a finales de 1872 hay un alzamiento definitivo, el carlismo va ganando fuerza, sobre todo porque son partidas pequeñas que van huyendo de las columnas liberales por los montes y todo esto. Entonces, según pasa el tiempo, pues el ejército liberal se ve incapaz de contener todo aquello y decide retirarse de las guarniciones del interior a las capitales, Bilbao, Donosti y Gasteiz. Y ahí empezaría un poco lo que es la hora del ejército carlista. Uh-huh. Varias localidades además sufrieron el asedio carlista durante este conflicto, entre ellas en tu libro hablas de Portugalete, o lo destacas de algún modo, ¿no? ¿Cómo transcurrió esta operación y cómo vivía la población bajo asedio? Vale, pues la verdad que es una operación militar bastante llamativa, porque es a medio camino entre un combate fluvial y un asedio. Entonces, básicamente, lo que los carlistas hacen es rodear la población. Bueno, Portugalete, para quien no lo conozca, pues es un pueblo en Vizcaya, en la desembocadura de la ría, que está, digamos, pegado, mirando hacia la ría a un lado y el otro hacia la montaña. Entonces, los carlistas lo que hacen es rodear el pueblo por tierra, en el lado terrestre, digamos, y al otro lado de la ría, en la otra costa también.
ahí establecen varias baterías. El problema para los liberales, para los defensores, es que no contaban con ninguna estructura militar, un fuerte, un castillo, algo que pudieran usar de defensa. Y además tenían poca artillería. Entonces lo que hacen es enviar un barco de guerra, la goleta Buenaventura, que la fondean en la ría y es como una especie de batería flotante. Que sí que es cierto que era un buque moderno, con cañones modernos también y gente, digamos, preparada. Pero claro, al fin y al cabo es un blanco muy claro, ¿no? Y durante el mes de enero de 1874 hay combates muy duros. Los carlistas van estableciendo sus baterías de artillería alrededor del pueblo y bombardean tanto las defensas terrestres como este barco que te digo. Y bueno, y en un momento dado, pues al final está tan destrozado que tiene que salir para evitar que se hunda. Y ahí es ya cuando, ante la falta de cualquier tipo de posibilidad de resistir, pues la guarnición se rinde. Y en cuanto a cómo vivía la población civil, lo cierto es que tenemos la suerte de contar con muchos diarios de la época de gente que escribió. De hecho, una de las fuentes de Portugalete es del doctor de la guarnición, digamos, liberal, de los defensores, que va escribiendo un diario de lo que va sucediendo. Y bueno, pues te puedes imaginar, pues al fin y al cabo, bombardeos, mucho destrozo de lo que es toda la trama urbana, de todas las casas. Además, aparte de los bombardeos, se incendiaban. O sea que bueno, pues todo el drama que estamos viendo lamentablemente en los telediarios, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que el carlismo, como bien comentas también a lo largo de tu libro, dominaba el mundo rural, las capitales se le resistían. Y quizá por ello, una de las operaciones más importantes de esta guerra fue el intento carlista de hacerse con el control de Bilbao. ¿Qué importancia tuvo el cerco de Bilbao en el contexto de la última carlistada? Sí, así es. Si bien es cierto, en una guerra civil siempre hay gente de ambos bandos en todas partes, ¿no? Pero sí que es cierto que las ciudades capitalizan un poco más lo que es el liberalismo. También porque, evidentemente, pues centralizan todo lo que es las actividades económicas ligadas a eso, ¿no? El comercio, la industria, todo aquello. Y, como decía antes, en el verano del 73, pues todas las guarniciones del interior se retiran hacia estas capitales, hacia las capitales vascas y también hacia Navarra, hacia Pamplona. Y quedan ahí como, bueno, medio rodeadas, medio aisladas en ese mar carlista, que podemos decir. En el caso de Bilbao, lo que van a hacer es comunicarse por la ría. O sea, todo lo que sean suministros, tropas y tal, se va a usar esa vía fluvial para salir a mar abierto y de allí ir hacia Cantabria y abastecerse de todo. Entonces, al respecto de la importancia de Bilbao, claro, con Bilbao lo que los carlistas hubieran obtenido sería una plaza económica importante. En primer lugar, porque era un nodo comercial de primera orden. De hecho, en la época de asedio había consulados franceses, o sea, un consulado francés, inglés, belga, me parece, e incluso estadounidense. O sea, que digamos que era un centro comercial, como digo, importante. Aparte de eso, estaban todas las minas de hierro de la margen izquierda, que ya había una industria, una explotación incipiente. Eso por el aspecto económico. Luego, digamos que por el aspecto político, Bilbao era una de las capitales más liberales, más comprometidas con el liberalismo del País Vasco. Entonces, bueno, conquistarla pues hubiera sido también un golpe de mano en ese sentido, un golpe de fuerza. Y luego está una cuestión muy importante que ambos bandos sacan a colación durante el asedio, que es que, claro, Bilbao había resistido ya varios asedios en la primera guerra carlista. De hecho, se le da en ese momento el título de Invicta Villa. Con todo esto, claro, hay una memoria ahí importante, ¿no? Y por parte carlista un sentido de revancha y por parte liberal pues un sentido de revalidar un poco todo ese título, que va a jugar un papel predominante en todo lo que va a ser la operación, ¿no? De hecho, pues como te digo, en todos los bandos de los generales y de las autoridades es algo que se recuerda constantemente. Bueno, Bilbao no puede caer porque nuestros padres en el 35, tal. Que de hecho,
no es que hubiera consenso dentro de las filas carlistas, porque había una corriente, digamos, que abogaba por atacar a otras ciudades o directamente levantar el asedio. Pero bueno, lo cierto es que también el carlismo necesitaba, digamos, conquistar una ciudad medianamente importante, una capital de provincia, para validarse en el exterior y para que alguna potencia al menos les considerase como beligerante y no como rebeldes, para obtener financiación, reconocimiento y todo esto. Entonces, un poco la importancia de la operación de toda la campaña es esa. Luego, aparte, claro, el asedio inaugura, digamos, que desde ese punto de asedio se va a desarrollar luego toda una campaña terrestre con las batallas de Somorrostro, que sean de las más importantes a nivel de masa de operaciones y también de las más sangrientas de toda la guerra. O sea que digamos que sí que es un punto central en lo que es el desarrollo del conflicto. Uh-huh. Y Bilbao ha cambiado evidentemente mucho en los últimos 150 años. Por ello, si nos tenemos que retrotraer hacia ese Bilbao de finales del 19, ¿qué nos encontraríamos? Pues básicamente, a mí particularmente lo que más me sorprende, porque claro, yo para el libro usé muchas imágenes de época, muchas fotografías, y además creo que es uno de los puntos fuertes del libro. Entonces lo que se ve en esas imágenes es un montón de barcos a lo largo de toda la ría. Entonces, bueno, incluso si se sigue profundizando, hay astilleros, hay una vinculación con el mar muy importante. Entonces lo que nos tenemos que imaginar básicamente es una Bilbao que apenas ha salido del casco viejo, de las 7 calles, con un incipiente ensanche que básicamente es la estación de tren y 2 o 3 calles más, y de Bilbao la Vieja. O sea, digamos que un casco urbano bastante reducido, con todo lo que es ahora Indautxu, el ensanche, poblado de caseríos, de explotaciones agrícolas, y todo lo que son los montes de Archanda igual. Entonces, claro, en ese reducido o concentrado casco urbano, si se quiere decir, pues lo cierto es que el bombardeo carlista causaba bastante daño, porque al fin y al cabo, en un urbanismo, digamos, apelotonado, pues las bombas que tiraban pues hacían bastante destrozo. ¿Y cómo se prepara una ciudad de este calibre, ¿no? Una capital de provincia de la época, para vivir un asedio? ¿Cómo lo afrontó la población civil? ¿Qué preparativos tuvieron que hacer? Pues lo cierto es que a nivel militar no se prepararon demasiado, ni demasiado bien. Pero sí que es cierto que hay una preocupación por parte del ayuntamiento, sobre todo por el tema de la alimentación, que al fin y al cabo es fundamental, ¿no? Y eso que Bilbao había perdido bastante población con el inicio de la guerra, se habían marchado muchos, y muchos otros se marchan cuando porque de hecho en el día de hoy que estamos grabando es justo el aniversario de la primera bomba lanzada por los carlistas, y ellos habían dejado un margen de 24 horas para que quien quisiera saliese de la ciudad. Entonces, bueno, retomando la pregunta, básicamente el ayuntamiento se encarga tanto de comprar, tratar de hacerse con el máximo de suministros. En este caso, en esta época, todavía es una sociedad muy vinculada al pan, ¿no? La comida. Entonces se hace mucho hincapié en tratar de hacerse con harinas, con cereal y con harinas. Luego se establecen, que esto fue muy interesante de investigar, todo un sistema de avisos para cuando caían las bombas. Es decir, había observadores en las torres de las iglesias que avisaban con la campana tanto de cuando veían el penacho de humo del estallido como cuando caía la bomba. Y bueno, salía un retén de bomberos y zapadores para contener pues, el incendio que podía provocarse, etc. Eso por un lado. Y lo que es en el plano militar, se instituye una junta de defensa que es un poco la que coordina tanto el dinero como los esfuerzos. Y pues empiezan una serie de obras de fortificación. Se terminan los fuertes que estaban por terminarse, por ejemplo, en San Agustín, que es cerca de donde estaba el ayuntamiento, se construye un fuerte
digamos, prefabricado, con una serie de tablones y se va ensamblando y queda ahí. Pero lo cierto es que el peso, digamos, de la defensa lo van a llevar las baterías, que básicamente son estructuras, pues bueno, mucho más efímeras, que básicamente es, pues bueno, pongo una barricada, un parapeto, un cañón, y eso lo que permite es tanto responder a una amenaza concreta, como luego ir cambiándola e ir moviendo las piezas según se necesite. Entonces, digamos que tendríamos esos tres un nivel más. Estarían los fuertes, que en la época de asedio son tres: el de San Agustín, el de Miravilla y el del Morro. Las baterías, que acabo de hablar, que eran 20 y pico. Y luego las avanzadas, que las avanzadas básicamente es generalmente una casa particular que se ocupa militarmente, pero está ya en el perímetro de la ciudad. O sea, es el primer punto de choque entre ambos ejércitos. Uh-huh. Nos acabas de hacer un pequeño repaso por las defensas con las que contaba la ciudad y nos falta saber un poco cuál era la capacidad de asedio de las tropas carlistas, con qué materiales contaban ellos. Pues nuevamente, como dije antes, pues escasamente preparados y con pocas probabilidades de éxito en realidad, porque en esta época, si bien el ejército carlista estaba más o menos, no sé si profesionalizado, pero al menos bastante formado, lo cierto es que a nivel de artillería andaban en pañales, porque claro, para que un asedio sea exitoso, básicamente lo que tienes que tener son cañones. Y por lo que pude investigar, pues apenas tenían. De hecho, en un momento dado, en el asedio se centran en el bombardeo, con los morteros tirar a la población civil para que se rindan. Y esto fue muy criticado dentro de Bilbao, como diciendo que, bueno, no tienen honor, no están haciendo, digamos, una guerra honesta, porque están apuntando a la población civil en vez de tratar de reducir los fuertes y ganarles militarmente. Entonces, claro, el problema es que al no tener cañones, fabrican algunos, los primeros cañones que fabrican, pero además son de modelo antiguo, cañones daban carga, que básicamente es, bueno, se metía la pólvora y la pelota por la boca y se disparaba. Poca potencia, escasa puntería y ya te digo, y pocas piezas modernas. De hecho, otra de las referencias interesantes fue que desenterraron cañones antiguos de época o de la Primera Guerra Carlista o de la Guerra de la Independencia contra Napoleón y los trataban de ponerlos a funcionar, porque claro, también eran piezas antiquísimas, muchas con el material ya corroído o mal, e incluso en el asedio de Portugalete se dice que montan un cañón que lo llaman el abuelo, además. Entonces, claro, la pieza, como no tenía los muñones, que son como los bracitos que salen para sostenerlo, pues tienen que montar todo un andamio, bueno, una especie de cabestrante con unas cuerdas que van bajando y subiendo. Era todo como muy artesanal. Y se dice, bueno, cuando se prenda la mecha, que no haya nadie alrededor, porque igual es más peligroso para nosotros que para el contrario. Y entonces, claro, en el otro bando, dentro de Bilbao, había como casi 40 cañones modernos, la mayoría de ellos, de diferentes calibres, que daban una superioridad pues abrumadora a nivel de artillero. Sí que es cierto que esto fue un secreto muy bien guardado dentro de la guarnición, que si bien había bastante munición de artillería, apenas tenían de fusil. Entonces, claro, si se hubiese, esto en un what if así muy, muy experimental, si se hubiese asaltado alguno de los fuertes o si hubiese sostenido un tiroteo importante, tal vez, ante esa falta de munición, pues bueno, no sé qué hubiera pasado. Y la ciudad, tras el asedio, sobre todo por efecto de esos bombardeos que nos estabas contando, ¿no? Con esos cañones antiguos, casi arqueológicos, a pesar de ello, quedó parcialmente destruida. ¿Cuál fue el balance de los daños? Sí, esto también fue muy interesante porque pudimos encontrar un documento, un librito, en el que se tasaban todos los daños del asedio por calle, por inmueble y en algunos casos incluso por domicilio. Que hace una tasación real es básicamente lo que buscaban ellos, era bueno, mandar esto a Madrid y recibir una indemnización.
Y a nivel de destrucción, claro, las bombas, que muchas veces, incluso hablando de esta escasez de medios, se lanzaban sin carga en el interior, es decir, casi como una catapulta, ¿no? Digamos que el daño que hace es por el propio peso de ese proyectil. Pues claro, primeramente lo que hace es un proyectil tan pesado, que además se tira en parábola, es decir, con una fuerza ya de caída importante. Primero lo que hace es toda la fuerza del impacto al caer, pues se dice como atravesaban 2 o 3 pisos. Y luego hay que sumarle el estallido, ¿no? Que sería un poco más. Y además es muy, muy llamativo y también muy angustioso, porque hay algunos testimonios que relatan pues todo lo que sentían ellos, los habitantes de Bilbao, cuando esto sucedía, ¿no? Pues, claro, lo primero es un estruendo infernal, y luego ver, pues yo qué sé, igual estabas en tu habitación en el segundo piso y te caía pues un pedazo de esfera y claro, uno de estos testimonios dice, mi mujer, pues atacada de los nervios, fue al cuarto de mis hijos, se agarró al pequeño, no vio al segundo, o sea, al otro hijo, digamos, y salió corriendo a la calle completamente, pues bueno, en shock, como es lógico, ¿no? Y luego a nivel de daños, lo que pudimos ver, todos estos datos de la tasación, los pasamos a un mapa. Y en ese mapa lo que nos sirvió es precisamente para confirmar esta estrategia carlista, porque los mayores daños individuales se concentraban en la parte sur del casco viejo, que era todo vivienda. Es decir, no había ni infraestructura militar, ni infraestructura, digamos, hospitales donde podían estar las tropas sanando y todo lo demás. Entonces, efectivamente, la estrategia carlista fue bombardear el casco urbano para tratar de aplacar a la población civil y que estos o pidiesen una rendición o directamente hubiese un motín solicitando que el mando liberal se rindiese. Y luego otra cosa también interesante de este expediente es que los daños más altos, o sea, digamos que había como... Los daños más altos solían ser en los edificios más grandes, que también es lógico, ¿no? Es algo simplemente de perspectiva. Pero también había montos muy, muy importantes en villas alejadas de la ciudad. Entonces, claro, esto nos llamó la atención, porque teóricamente no estaban en el objetivo del bombardeo. Entonces, lo que pudimos ver es que efectivamente hubo batallones carlistas que ocuparon esos palacios, que generalmente además eran de personalidades liberales reconocidas, importantes, y lo que hacían era prenderle fuego para dañarlo. O sea que eso también estuvo interesante de ver. Uh-huh. Y todavía en los alrededores de Bilbao y en todo el País Vasco en general sobreviven varios de esos fuertes de los que nos has hablado anteriormente, construidos durante esta última guerra carlista, muchos de ellos en estado ruinoso y otros en relativo buen estado de conservación. ¿Qué información nos ofrecen estos restos materiales de la guerra? Sí, así es. Como bien dices, pues justo después del asedio, el mando dice, bueno, para que esto no vuelva a pasar, vamos a hacer toda una línea de fortificaciones y sobre todo que asegure lo que es el tránsito por la ría. Y en este esfuerzo, digamos, los liberales construyen, bueno, como una quincena aproximadamente de fortificaciones, que básicamente es como un cordón que va bordeando la orilla norte, la margen derecha, y luego pasa por el sur hasta el Serantes, que es ya la margen izquierda. Aún sobreviven algunos restos de estas fortificaciones. De hecho, muchas fueron reutilizadas en la guerra civil como parte no del cinturón de hierro, sino de otras líneas defensivas. Y en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, creo que hasta el momento tenemos registradas casi como unas 150 fortificaciones de estos conflictos, sobre todo de la última guerra carlista. Y lo cierto es que, en primer lugar, claro, a nivel patrimonial representan un poco, son pues la materialización de todos estos conflictos, ¿no? Y también una de las cosas que nos sirvió para ver en la tesis es que o sea, el paisaje del País Vasco estaba plenamente militarizado. Era un paisaje de conflicto en el que prácticamente en cada monte pues hay algún resto de
de material de todo este sarao, ¿no? Y lo que es importante, al menos para mí, pues bueno, es considerar esto como parte del patrimonio cultural vasco, porque representa precisamente pues unos conflictos que fueron centrales, no solo en la historia de España, sino particularmente en el País Vasco, por esto que decíamos al principio de un teatro de operaciones principal. Y también nos sirve mucho ya a nivel más o menos más de análisis de cómo se estructuraba el paisaje y cómo se estructuraba el dominio militar. Porque luego, claro, cuando en el 76 termina la guerra, en el 77 se abolen los fueros, y una de las atribuciones que en ese momento adquiere el Estado español hasta el día de hoy, pues es la defensa del territorio, ¿no? Y en este sentido hay todo, incluso después de la guerra, se construyen diferentes fuertes para mantener un poco controlado pues todo lo que es estos territorios que se habían levantado en armas tantas veces contra el gobierno, ¿no? A favor del carlismo. Y lo que estamos viendo también, gracias a las excavaciones desarrolladas en estos fuertes, es cómo vivían los militares en ellos, las guarniciones. Y están saliendo cosas interesantes, la verdad. De hecho, muchas veces incluso no contrasentidos, pero sí, digamos, pues la hipótesis que teníamos, pues precisamente está saliendo todo lo contrario, ¿no? Y en este sentido, pues están siendo unos resultados bastante llamativos. Uh-huh. Como bien nos has comentado, Bilbao se había ganado ya el apelativo de Invicta Villa durante la Primera Guerra Carlista, lo demostró de nuevo en la reavivación del conflicto a finales del siglo XIX, y el año pasado se cumplieron los 150 años de aquel suceso. Todavía sobreviven en la ciudad monumentos y recordatorios del sufrimiento padecido por la población. ¿Dónde podemos encontrar la memoria histórica de este asedio en las calles bilbaínas? Bueno, pues hay varios. También es cierto que, claro, es una historia muy conflictiva. Porque en el último tercio del siglo XIX y principios del XX, hay un programa muy importante conmemorativo de todos estos hechos. Además, el 2 de mayo, que es el día de la liberación de la ciudad de este asedio, del que hablo en el libro, se marcó como una fecha principal en el calendario bilbaíno, y todos los años era una fiesta de la ciudad, con homenajes, toros, fuegos artificiales, todo el baile. Y bueno, que ha instituido un poco como un día para celebrar la Bilbao liberal, e incluso con el paso del tiempo se hace con un marcado componente político a nivel de propaganda, de juego político entre los partidos y demás. Y de todo esto se hicieron diferentes monumentos. El más importante fue el Monumento a los Auxiliares o Panteón de la Libertad, que estaba en el cementerio de Mayona. Luego se trasladó. A día de hoy está, bueno, si sube las escaleras de Mayona, ahí por donde el Museo Arqueológico, precisamente, hacia el final del todo, ahí está lo que queda. Porque claro, ¿cuál fue el punto de inflexión en esta historia? Que durante la Guerra Civil, el carlismo, los requetés, apoyaron en masa al ejército sublevado. Entonces, cuando entran en Bilbao, al final, ¿no? Hay mucho relato de esto de, bueno, la lucha de nuestros abuelos, de nuestros padres, la Invicta Villa que por fin hemos conquistado. Pues cuando entran los requetés, se dedican sistemáticamente a eliminar toda la memoria que quedaba de esos conflictos. Este monumento que te decía, pues bueno, hay muchas referencias, es dinamitado, se cortan las manos de la estatua, la cabeza, lo trasladan, y de hecho lo que hoy queda es la pilastra, que es un poco pues lo más humilde de todo el conjunto, porque ahora queda un conjunto escultórico bastante monumental, y los leones, porque bueno, estuvieron durante muchos años guardados en el Museo Vasco, y ahora creo que se trasladaron al ayuntamiento. Y digamos que aparte de este monumento, que digamos que es el más icónico, pues sobre todo lo que podemos ver es el callejero urbano. Pues la calle General Concha, por ejemplo, que es una de las más emblemáticas, es por el general que liberó la ciudad. Está la calle 2 de Mayo, en San Francisco, que no es por el 2 de Mayo de Madrid, sino por la fecha esta que te comentaba. Y alguna calle más que sobrevivió, sobre todo porque estaba vinculada a algún general o al ejército, esa denominación, ¿no? Entonces, con eso, pues, digamos que el franquismo más o menos que
que lo mantuvo en ese sentido. Pero, por ejemplo, la que hoy es la plaza de Unamuno, en época de la Guerra Civil era la plaza de los Auxiliares, que fue un batallón de época del asedio de la milicia urbana de la ciudad. Y claro, cuando entró los Requetés se le pasó a llamar el batallón de las Brigadas de Navarra, que era precisamente la unidad de Requetés, y bueno, hoy en día pues la plaza Unamuno. Uh-huh. Tu trabajo sobre todo se desarrolla en el terreno, ya que estudia las guerras carlistas principalmente desde el punto de vista arqueológico. Sin embargo, en tu libro encontramos infinidad de fotografías, planos, documentos, testimonios que enriquecen muchísimo esa narración tan documentada que nos cuentas, ¿no? ¿Cómo valoras el papel de los archivos y bibliotecas como la Fundación Sancho el Sabio para poder realizar un trabajo de investigación como el tuyo? No, pues fundamental, la verdad. Al fin y al cabo, y esto lo hemos discutido mucho en muchos lugares, entre ellos aquí en Argentina. Digamos que nosotros estudiamos un episodio histórico concreto y para ello pues tenemos que emplear todas las fuentes a nuestro alcance, ¿no? Y en ese sentido, pues la arqueología es una de ellas. Yo soy pues principalmente arqueólogo, pero evidentemente si tengo a mi disposición cartografía del fuerte que estudie, diarios del ingeniero que lo construyó, fotografías, pues todo eso lo tengo que emplear. Luego, y además da mucho juego de cara a contrastar una cosa con la otra. Luego, evidentemente, y esto es un esfuerzo intelectual importante y que no muchas veces se valora, integrar toda esa información, porque al final es un volumen de información muy, muy importante, en un discurso histórico comprensible, digamos, y ameno para el lector, pues la verdad que es un reto. Y es complicado, pero en este caso, y además la Fundación Sancho el Sabio es de homenajear porque tiene un catálogo precisamente de obras de las guerras carlistas, de diarios, de memorias y de tal, escaneados y subidos en internet, que es, bueno, a mí me sirvió un montón. Yo me los descargué todos ahí compulsivamente y los tengo ahí en consulta, así que bueno, también es cierto, y esto lo digo como crítica, que todos los arqueólogos somos historiadores, pero no todos los historiadores emplean la arqueología. Y en ese caso yo creo que se tiene que avanzar y tender lazos entre ambas disciplinas que no dejan de ser parte del mismo fenómeno que estudiamos ambos. Uh-huh. Y además, bueno, tienes un podcast, ¿no?, donde precisamente hablas de estas guerras carlistas. ¿Cómo se llama tu podcast? Sí, justo este añito, bueno, el año pasado salió Warcheology, con ese juego de palabras de guerra y arqueología en inglés. Y nada, junto al compañero y amigo Pablo Carrasco, pues ahí estamos tratando de explicar un poco todas estas cuestiones de arqueología del conflicto, qué es, para qué sirve, para qué se puede emplear. Y bueno, la idea es ir llamando pues cada episodio a una persona especialista en cada conflicto, y la verdad que estamos muy, muy contentos, muy ilusionados, porque además, pues bueno, la gente que está viniendo es gente de la mejor talla a nivel internacional, y en ese sentido bueno, les agradezco personalmente, porque además de ser amigos, pues muchos son, pues ya te digo, gente realmente tope de gama en su sección de lo que ellos estudian, y a nivel de calidad es impresionante. Es muy, muy agradecido. Pues ahí dejamos esa recomendación también para las personas que nos escuchan. Eskerrik asko, Gorka Martín, por habernos ayudado a comprender el panorama de la última guerra carlista y sobre todo por haber escrito Bilbao 1874, el asedio carlista a la invicta villa. Un libro sin duda que es imprescindible para entender este conflicto. Hurrengor arte. Hurrengor arte, eskerrik asko. Si nos preguntan a quién vive, responderemos en altavoz. Los voluntarios de Rey Don Carlos, vivan sus pueblos y religión. Si nos preguntan a quién vive, responderemos en altavoz. Los voluntarios de Rey Don Carlos, vivan sus pueblos y religión. Gatazkaren arkeologian sakonduko dugu eta Iban Roldanekin egingo dugu.
Iban, gerra karlistetan espezialitatutako arkeologoa da. Azken karlistaldiak Nafarroako lurraldean izan zuen eragina ikertu du, aztarna materialen ikuspegitik. Ongi etorri, Iban. Opa, egunon. Lehenik eta behin, gatazkaren arkeologia zer den jakin nahi genuke. Nola lagun gaitzake arkeologiak gerra karlistak ulertzen? Vale, bueno, pues, lehendabiziko galderari erantzuten, esan behar da pixka bat, hori, 20. mendearen herrialdera joan beharko genukela, eta zehazkiago esan da, Amerikako estatu batuetara, ez? Hemen Bigarren Mundu Gerraren ondoren, suertaturiko teknologi militarrei esker, agertu izan ziren metalezko detektagailuak. Baita ere garrantzitsua da aldi berean komentatzea nola da horretan suertaturiko ondare materiala ikertzeko interesa hasi izan zela, ez? Berez naiz eta hasiera batean detektagailua aisialdirako jostailu bezala jaio izan arren, bester ikusiko zuten nolabait erraminta garrantzitsua bihurtuko zitekeela zehazki historian zehar jasandako guda zelai desberdinak edo ikertzeko. Berez, 20. mendearen bigarren herrialdetik aurrera, ikerketa desberdinak plazaratzen hasi izan ziren, detektagailua erabiliz, eta haietatik ziurrenik gaian garrantzitsuenetarikoa izan daiteke 1988an Douglas Scott eta Richard Fox arkeologoek egindako 1876ko Little Bighorn guda zelaiarena. Haren zergatia guztiz garbi dago, izan ere lortu zutelako alde batetik gaur egun erabiltzen dugun guda zelaiko metodo arkeologikoaren oinarriak sortzea. Eta bestetik baita ere, ikerketa horrek izandako transzendentzia historikoarengatik. Zanen momentu horretara arte, uste zelako zientzia arkeologikoa ezer gutxi aportatu zezakela historian zehar izandako guden ikerketara. Baina ikerketa honek justo kontrakoa erakustea lortu zuen, ez? Kontuan izan da arkeologia beti inarritzen dela ondarearen ikerketan, kasu honetan, guda horretan geratutako balazorroen, zein botoi eta bestelako materialen bidez, ikusi zuten posiblea zela batai horren gertakizunak edo modu batean edo bestean berreraikitzea. Eta justo batai horretan lortu zen beste batzuetan agian lortu ezin ez daitekeena, izan zela zehazki dokumentu historikoek guda horretan esaten zutena modu batean edo kontrajartzea. Beraz, momentu horretatik aurrera ikusi izan zen arkeologiak ere esparru honetan, hau da, guda zelaien ikerketan ahotze izan zezakela. Eta horregatik arrez geroztik, ikerketa berriak agertzen joan izan dira metodologia arkeologiko horretan oinarrituta, Amerikako estatu batuetan zein Europan. Eta Europan, hasiera batean bereziki lehendabiziko zein Bigarren Mundu Gerretako sortutako ondaretan bertan lan egon zen. Eta pixkat berriz bueltatzen bagara plazaratu didazun galderari, esan daiteke hasiera batean, suertatutako arkeologia berez, guda zelaietako arkeologia bezala definitzen bada, ondorengo hamarkadetan beste kontzeptu disiplina irekiago bat jaio zen gatazkaren arkeologia ditzen dena. Eta hemen beste motatako ikerketak sartuko ziren kanpo zelaiak aparte. Beste egitura batzuk naiz eta guztiek gudarekin edota gatazkarekin erlazio estu bat daukatenak. Izate baterako lubakiak, porteak, kanpaietako ospitalak, errepresio esparruak, fosak, eta gabarez. Eta bestetik, nola lagundu gaituzke ez, arkeologiak gerra karlistak edo ulertzeko, nola pixkat, esan didazun bigarren galdera, behin ikusi dugula azkeneko hamarkada hauetan egindako guda zelaien ikerketen ondorio positiboak egon direla, izan daiteke arkeologia honek batez ere lagun gaituela ulertzen zehazki benetan gertaturiko gauzak. Ez bakarrik guda zelai batean, baizik eta guri paisaian eta herrietan. Eta eskaintzen dio dokumentu historikoek alde batera utzitako gure ustez benetako protagonistak direnei. Zehazkiago esan da gure herritarrei guda honetan soldadu bezala bilakatu zirelarik. Azken finean, ulertu behar dugu dauzkagun dokumentu historikoak udan zehar izandako gertaeren perspektiba zabalegia ematen digutela. Non bereziki familia errealaren, zein bere ofizial ospetsuen gertaerataz hitz egiten digutela. Eta aldiz, arkeologiak behintzat gauzaturiko azkeneko 10 urte hauetako ikerketetan soldaduen egunerokotasunean edo egunerokotasunera heltzera lagundu gaituzte, ez?
Zure azterketa eremuan Nafarroa izan da. Zer berezitasun ditu karlismoak lurralde honetan? Bueno, esan daiteke hasteko bai Nafarroako zein Euskal Autonomia Erkidegoko berezitasunak antzekoak direla. Bai lehendabiziko karlistadan zein bigarrenean, izan ere, 19. mendean izandako bi guda zibil hauetan, bi esparru hauek karlismoaren alde guztiz, edo ipini zirelako. Horregatik bi karlistaldietan Espainiako gobernuak nolabait iparraldeko ejertzitua deituriko indar militarra sortzera heldu zen. Eta bakarrik esparru geografiko honetan aritzeko, orduan, gutxi gara hori, zehozer edo erakusten du. Eta, hemengo biztanleria batez beste, badirudi, karlismoaren alde ipin izan zela, eta azkenean, nolabaiteko bataioi militarreak antolatzera heldu izan ziren herriaren defentsarako, zein gobernuak bidalitako ejertzituen kontra gogora aritzeko. Eta, konkretuki, ni berez, Nafarroako zein bigarren karlistaldiko gudako ikerlaria izanik, esan dezaket Nafarroaren berezitasunak txikituta daudela, egin batean provintzia bera dauzkan elementu geografikoetara. Denok badakigu Nafarroa hiru zonalde geografiko eta kultural desberdinetan sakabanaturik dagoela, iparraldea, erdialdea, hegoaldea. Iparraldea badakigu guztiz menditsua dela, herrialde ezain beste, izan ere existitzen diren mendilerroak askoz ere baxuagoak direlako, leunagoak, eta hegoaldea ia lautada bat daukagu Ebrora heldu arte. Honek zein motatako informazioa ematen digu, lehendabiziko karlistadan gertatu zen bezalaxe, bigarrenean, hau da, 1872an hasitako lehendabiziko karlisten partida militarrak Nafarroako zonalde menditsuetan jaio eta hasi izan zirelarik, bertan mantendu izan ziren benetako bataioi militarrak sortu arte. Eta honolatan posiblea izan zen, estatuak bereziki Iruñan, zein beste herri garrantzitsuetan, Lizarra, Tafalla, Elizondo, eta guarnizio txikiak zeuzkan puntu hauek defendatzeko. Baina noski, bere interesa zen partida militar hauek desagertaraztea, horregatik godaren lehendabiziko fase hauetan, hau da, 1872-1873 urteen erdialdera arte, partida hauek kontrako martxak eta kontramartxak egin izan zituzten gobernuak bereziki Iruñatik kolumna militarrak bidaltzen, partidak hauek edo suntzitzeko ez. Baina partida hauek txikiagoak izan da, arinagoak, hemengoak izanik, azkar mugitzen zirela, eta baita ere herritarren laguntza zeuzkatela ez, janaritaz probesteko eta erakutsi zuten azkenean, ejertzito liberalek ezer gutxi egin zezaketela. Eta hori gutxi izango balitz bezala, karlisten partidak, beraien artean elkartzen ziren herri bateko guarnizio liberala suntzitzeko eta arma berriak eskuratzeko. Horregatik, 1873aren erdialdetik aurrera, partida hauek Nafarroko iparraldea zein erdialdearen luze handi bat eskuratzea lortu zuten. Eta Lizarra, herria zehazki 1874ko abuztua eskuratzea baita ere. Eta bertan, Nafarroako karlisten kapitala ipini izan zuten eta mantendu guda maiera arte. Beraz, eta askoz laburbilduz, izan daiteke, 73ko amaieran karlistek Nafarroan okupatutako lurraldea, iparraldea zein Nafarroaren erdialdera arte heldu zela, eta justo datozela zonalde menditsua den esparru honekin, ez? Bertan bere estatu propioa sortzea heldu zuten. Aldiz, liberalek, Iruñaz aparte, Nafarroaren hegoaldea menperatzea lortu zuten. Eta, de hecho, Tafalla adibidez, bilakatu izan zen beraientzat Nafarroako kapital liberala izango balitz bezala. Eta bertatik guda amaitu arte, operazio zentro garrantzitsua bilakatu zelarik. Beraz, berriz ere laburbilduz, Nafarroa bitan banandu egin zen, bi banduek dauzkagu hori da, eta 74 zein 75 urteetan zehar, lugakiak, porteak, ospitalak, eta bestaldeko egitura militarrak sortzera abiatu ziren guda amaitu arte. Berez guda, otsailaren 76an amaituko zelako. Eta guzti horren ondarea gaur egun arte heldu zaigu, ez? Non metodo arkeologiko desberdinen bidez, esate baterako lidar, bezalako mapeoen bidez, lurrazalan geratzen diren elementuak aztertzeko gai gara,
eta horregatik gaur egun, esate baterako ehun bat forteen aztarnak, momentuz topatu ditugu Nafarroan, ez? Eta noski, egoera hau baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan ematen da. Lizarrako frontea aztertu duzu batez ere, karlismoari eskainitako museo bat baitago bertan. Zein dira inguruko ondariaren bizirik iraun duten gerra horien aztarna materialak eta evidentziak? Vale, egia esan askok dira, eta pentsatu behar dugu, 1875 otsailaren geroztik, hau da, Lakareko bataila ospetsuaren ondoren, sekulako lur mugimenduak gauzatu zituztela bibandoen artean Lizarra inguruan. Momentu horretan, Espainiako estatuak ikusirik guda luzatzen ari zela eta karlistek ere sekulako ejertzito potentea zukatela momentu horretan, gudaren metodologia aldatzea edo erabaki zuten. Eta Lizarra ondoko Monteskintza mendilerroan indartu ziren 12.000 soldaduko ejertzito atal batekin. Soldadu atal garrantzitsu batekin. Eta bertan 6 hilabetez deituriko La Línea de Larga makroproiektua aurra eraman zuten. Mendilerro horretan soilik 4 forte eraiki zituzten, baina egia da, proiektua jarraituz bestelako forte, zein lubaki eraiki izan zituztela ingurunetan. Beraz, karlistek ere, ikusi liberalek forteen eraikuntzetara pasa zirela, Lizarra haien kapitala defendatzeko proiektua eraiki zuten, eta bertatik ere, beste forte zein lubaki eraiki zituzten. Guk azkeneko 10 urte hauetan, eta nire tesisarentzako bereziki 2 forte aztertu genituen, liberalen partetik Asturiaseko printzesaren fortea, Monteskintza mendilerroan aurkitzen dena, eta karlisten partetik San Juan goterlekua deitzen dena. Lehendabizikoa, 2016 urtean egindako indusketa arkeologikoa daukagu, eta karlistetan 17-18 urteetan egindakoa. Eta bertatik ondare arkeologiko garrantzitsu bat berreskuratzea lortu genuen, eta orain dela gutxi arte, guzti horrekin, 2023-2024 urteetan, bitartean, Lizarrako karlismoko museoan esposizio temporal bat antolatu genuen. Izan ere, logikoa denez, harreman estua daukagulako museo honekin. Guztiz hau aparte, Lizarrako ingurunean, esaten nuenez, ondare arkeologiko asko geratzen da, oso garrantzitsua dena, eta egia esan, proiektu hauek lagunduko dute pixka bat karlistaldiaren garaiko ondare arkeologikoa ezagutzeko. Baina ditu behar gara, hasi berri den disiplina dela, guztia egiteko dagoela etorkizunean eta momentuz ezer gutxi dakigula, ez? Induzkatzen dugun bakoitzean, material arkeologiko berriak agertzen dira, oraindik ondo ezagutzen ez ditugunak, eraiki zituzten forteen egiturak askotan ere zailak dira ulertzeko, eta ondare hau, oro har, ez ezaguna da oraindik, baita ere administrazioarentzako. Dena dela, diodan bezala gogorari gara lanean, jankitasun horretatik edo aurka joteko. Eta behintzat, amaitzeko gustatuko litzaidake esatea gaur egun, Asturiaseko printzesaren fortea ikustea posiblea dela, bere momentuan bilatu ertako udaletxea diru laguntza batekin informazio panelak ipin izan zirelako, eta oinez egiteko bide bat ere baita ere prestatu zelako. Orduan, behintzat zer dago erakusgai, eta espero dugu etorkizunean lan berriak agertzea, esposizio gareto zonaldeak, zein forteak. Eskerrik asko, Iban, azken karlistaldiko hondakin materialak ulertzen laguntzeagatik. Hurrengora arte. Bai, zuei. Nos encontramos una vez más con Jesús Zubiaga, el director de la Fundación Sancho el Sabio, y con él ya hemos hablado en alguna ocasión sobre la importancia de los fondos sobre el carlismo de esta misma fundación. Muy buenas, Jesús. Hola, Isabel. Nos has comentado en alguna ocasión que fue una de las primeras y más importantes colecciones con las que se inició la andadura de esta fundación, ¿no? La dedicada al carlismo. ¿Nos recuerdas un poco cómo se originó esa colección? Bueno, ya hemos comentado en otros podcasts, la fecha es muy importante. La fecha en que se inicia la Biblioteca Vasca de la Fundación Sancho el Sabio, entonces Institución Sancho el Sabio, es 1964. Hay que recordar que se está en pleno franquismo y que el tema del carlismo, pues digamos que estaba candente. O sea, hay cantidad de publicaciones y cantidad de tendencias de esa época, ¿no? Y eso se refleja
en los fondos de la Fundación Sancho el Sabio. Uno ahora ha perdido, digamos, esa importancia, pero en el año 64 pues había un apartado dedicado a carlismo, porque todavía había muchísimas publicaciones relacionadas o dedicadas al carlismo, a todas sus tendencias, a la historia, a toda la historia de las guerras carlistas, pero también a la actualidad de ese momento, porque seguía habiendo carlismo en la actualidad de esos años. Hemos estado hablando también a lo largo de este episodio sobre la importancia de la arqueología del conflicto, pero también de los archivos para esclarecer lo sucedido en algunas batallas y para extraer toda la información posible. Comentas que en esos años también se inician las revistas ilustradas, que son un documento único para este campo. Cuéntanos, ¿qué son? Pues sí, es un fondo muy atractivo y además cuando comentamos Última Guerra Carlista, pues es la época en que surgen las revistas ilustradas, como muy bien has comentado, ¿no? Pues aquí en España puede ser la Ilustración Española o Hispanoamericana, que tenemos pues prácticamente toda la colección. También pues en Francia Le Monde Illustré, l'Univers Illustré, también hay a nivel inglés, por supuesto, y también a nivel alemán, ¿no? Como zonas cercanas, digamos. Y son revistas que tienen la misma estructura y que la novedad es la ilustración. Entonces, no es fotografía, ya hay fotografía, pero todavía no hay un método para publicar la fotografía. Entonces, se hace fotograbado, a veces con litografía, con tal, o sea, se utilizan incluso fotografías y que aparecen en estas publicaciones como grabados, haciéndolo con las técnicas del momento, ¿no? Sobre todo son grabados, ¿no? Y estas revistas, la novedad es esa, que predomina la ilustración al texto. Hay bastante texto, pero no es como todos los periódicos o publicaciones periódicas anteriores donde predominaba sobre todo el texto, ¿no? Aquí, por eso es ilustrado en el título, lo que predomina son esas ilustraciones que les dieron un gran éxito a estas publicaciones y coinciden cuando se ha planteado el tema de la última guerra carlista y tal, coinciden en época, ¿no? Con la última guerra carlista, con lo cual va a haber en todas estas que he comentado, las francesas, la ilustración española o hispanoamericana, en la alemana, en las inglesas, hay muchas ilustraciones sobre la guerra carlista y son ilustraciones, o sea, ilustraban, o sea, la noticia, porque las guerras carlistas fueron una de las noticias, pues como ahora estamos viendo la guerra de Ucrania, que curiosamente recibimos mucha menos información de lo que se recibía en estas revistas de las guerras carlistas, incluso gráficamente, ¿eh? Yo ahora no es que me esté todo el día mirando, pero no veo una información tan completa y tan detallada y tal como había de algunas cosas, de acciones y de movimientos, incluso de política de la época que aparecen en estas revistas y que sí, en televisión vemos unas imágenes siempre a veces las mismas del conflicto, pero sin embargo de la guerra carlista, de la última guerra carlista, en estas revistas ilustradas hay muchísima información, ¿eh? Entonces, por resumir, ¿no?, la coincidencia de la aparición de estas revistas con la última guerra carlista y la abundancia de documentación pues gráfica de estas guerras, ¿no? Como bien comentabas antes, Jesús, hoy en día podemos decir que el carlismo sigue vigente, aunque de manera minoritaria y con ideas muy diferentes a las que tenía en el siglo XIX. ¿Guardáis también materiales del carlismo en el siglo XX y en el siglo XXI? Pues dices bien, es curioso, ese fondo que teníamos de carlismo lo hemos seguido desarrollando, por supuesto, porque es un tema también muy vinculado a fueros y a País Vasco y está muy en relación, ¿no? Y sí, ha seguido muy vivo, ¿no? Quizá no a nivel de conocimiento, porque ha perdido, claro, vigencia y ha perdido presencia, digamos, en la sociedad. Políticamente es, no voy a decir irrelevante, pero ahora no, quiero decir, en la derecha, por hablar de la derecha, no identificamos ningún movimiento, nadie se identifica ahora como carlismo. Hasta hace poco tiempo sí,
estaba el Partido Carlista de Euskadi, y luego una cosa curiosa, en el siglo XX, Carlos Hugo, el carlismo derivó como a dos tendencias, el tradicionalismo, pero también socialismo autogestionado. O sea, había una tendencia del carlismo que fue por ese camino, por uno de los, digamos, herederos del carlismo, ¿no? de la monarquía carlista, ¿no? Con lo cual era muy complejo. Y luego, pues son movimientos, decimos a veces que la izquierda pues se divide en cientos de tendencias y vais siguiendo, y es lo que ahora somos conscientes, ¿no? Pues el carlismo era igual, lo veíamos como al franquismo, ¿no? Se le veía como una línea, y resulta que cuando te metes dentro a investigar, pues había cientos de tendencias, ¿no? Entonces aquí tenemos publicaciones de tendencias muy variopintas, muy cercanos a la monarquía actual, muy alejados de la monarquía actual, cercanos al socialismo autogestionado, cercano a la extrema derecha. O sea, quiero decir que es muy variopinto, ¿eh? Entonces, en el siglo XX, muchas publicaciones. Y ya en el siglo XXI, pues claro, es un tema, no ha pasado ningún partido, siguen existiendo, por supuesto, movimientos tradicionalistas, pero ya no hay que yo conozca, que tampoco soy un gran especialista en esto, ¿no? Pero nosotros somos como el reflejo de lo que nos llega de publicaciones, ¿no? Entonces hay movimientos, todavía hay asociaciones que siguen publicando, siguen haciendo actos, pero no tienen ya, digamos, la presencia social que tuvieron en el siglo XX y en el XIX, por supuesto, ¿no? Pero en el siglo XX, hasta finales del siglo XX, todavía tenían una presencia documental, estoy hablando desde nuestro punto de vista, importante, ¿eh? O sea, tenemos unas colecciones de documentación de prensa, de hojas volanderas, había una presencia continua, ¿no? En el siglo XXI ya no, ya sigue habiendo actos y asociaciones y tal, pero ya su nivel de producción documental ha bajado muchísimo. Y supongo que su influencia social, pues en paralelo, entiendo que no tienen la presencia que tenían antes. Eskerrik asko, Jesús Zubiaga. Muchísimas gracias por, como siempre, darnos una panorámica de aquello que albergáis entre los fondos de vuestra fundación y que tan fundamental es para comprender nuestro pasado, pero también incluso nuestro presente. Eskerrik asko, Jesús. Eskerrik asko, Isabel. Agur. Agur. Dejamos atrás los conflictos, el sufrimiento y el dolor que causa la guerra para volver a un panorama más amable y menos sangriento. El País Vasco actual, afortunadamente, ha logrado superar sus etapas más oscuras y convertirse en un lugar donde reina la paz. En nuestro entorno, eso sí, percibimos las huellas del conflicto, como perenne recordatorio de lo que no debería volver a repetirse jamás. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.